Creí que había quedado en la 28, en la 29. Voy por la 29, ¿verdad? Creo que no puedo moverlo esto. Vamos por la 29. Sí, pero no se mueve, hermano. Voy a ir a ver qué se ve. Bien. Si no quiere hoy. Ya. Ahí, ya Ok. está, ya está. Gracias. Buenas noches. Vamos hay un hermano que está disponible para abrirle creo que tal vez alguien venga tarde o así, por lo menos estar disponible ahí para abrir por si viene Olger o si viene alguien más, máximo 17:10, pero ¿usted tiene lo de abrir, don? Se lo di a él. Ok. Sí, Jonathan, vaya y se espera hasta las 7:10 y ya se viene, es que si no me va a pensar que después yo no veo y me ha mandado mensajes o así. Bien, vamos a iniciar con oración pidiendo que Dios bendiga nuestro estudio bíblico de esta noche. Dios Todopoderoso, Dios Eterno, Dios Creador del mundo, Creador nuestro, nos acercamos a ti reconociendo quién eres tú y agradeciéndote que tú te has revelado a nosotros en la persona de tu Hijo Jesucristo. Y te agradecemos porque tu Espíritu Santo guía a la verdad a los que son tuyos según tu promesa. Y lo pedimos hoy, que tu Espíritu Santo nos dé luz y entendimiento correcto de tu verdad. Y que esa verdad transforme nuestras vidas y nos bendiga espiritualmente. Gracias por los que estamos aquí esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ver la pregunta 29 del catecismo que estamos estudiando y dice así: entonces, ¿creen en el único Salvador Jesús aquellos que buscan felicidad y salvación en los santos o en sí mismos o en alguna otra parte? La respuesta dice no. Porque, aunque de palabra ellos se glorían en Él como su único Salvador, en realidad lo niegan como el único Salvador Jesús,
Pues tiene que ser lo uno o lo otro. O Jesús no es un Salvador perfecto, o aquellos que lo abrazan como su Salvador con una fe verdadera, poseen en Él todo lo que se requiere para la salvación. Volvamos entonces a recordar cuándo se redacta el catecismo y entonces qué es lo que se está tratando de refutar. El catecismo se redacta en el siglo XVI. Recientemente se ha dado la Reforma Protestante, que es aquella ruptura con la Iglesia de Roma, la Iglesia Católica Romana. Entonces, por eso es que aquí el catecismo enfrenta a las personas con ellos, prácticamente con los que abrazan el catolicismo romano, que dicen sí, creer en Jesús como su Salvador, pero necesitan más cosas. Dice que ponen su felicidad o salvación, sea en los santos o en sí mismos. Esas dos cosas siguen siendo muy importantes hoy en día. ¿Dónde pone la confianza? Entonces, vamos a ir a las Sagradas Escrituras para ver cómo ellos refutan estas cosas. Leamos primera a los Corintios capítulo 1, el versículo 13. ¿Lo tiene Fabián? ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Bien, y ahora lea el versículo 30, por favor. Mas poder estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Amén. Entonces veamos que el que está hablando es el apóstol Pablo. Está hablándole a la iglesia de Corinto. Y el problema que está pasando en la iglesia de Corinto es que había entre los creyentes de Corinto una gran disposición o confianza, o se sentían seguidores de alguno de estos líderes. Unos del apóstol Pablo, otros del apóstol Pedro, otros de Apolos, y así. ¿Cómo es que refuta esto el apóstol Pablo? Preguntándoles, ¿quién de nosotros murió por ustedes? ¿Acaso he sido crucificado yo por ustedes? ¿O algún otro? Y esa debería ser nuestra respuesta. ¿En quién es el único que podemos confiar? En el que fue crucificado por nosotros. Y ese es el Señor Jesucristo. Por eso esa respuesta de Pablo, ¿quién fue crucificado? Piénsenlo. ¿Por qué vamos a poner nuestra fe en alguien más? Si el que fue crucificado fue el Hijo de Dios, solamente Él. Y entonces no pongamos la mirada en nadie más. Ahora nos dice lo que es Jesucristo, el Hijo de Dios para nosotros. Vuelva a leerlo por favor, Fabián, el versículo 30. Mas poder estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Bien, todo eso que se dice de Jesucristo es lo que se necesita para salvación, porque entonces dice, Él nos fue hecho a nosotros sabiduría. Nosotros tenemos que tener el conocimiento verdadero para poder ser salvos, y ese conocimiento verdadero está en Jesucristo, el Hijo de Dios. Él es la sabiduría que necesitamos. Sin ese conocimiento del Hijo de Dios no seremos salvos. Y después veremos que cómo lo da Él. Pero Dios lo hizo para nosotros la sabiduría que necesitamos. Justificación. Cuando hablamos de justificación, recordemos, perdón de pecados, deuda cancelada. Ya nosotros no tenemos pendiente una deuda que pagar en el día del juicio. ¿Por qué? Porque tenemos quien se presente en lugar de nosotros y por este he pagado, como con su sangre, ¿verdad? Entonces, si Él es nuestra justificación, en nadie más podemos poner nuestra mirada ni confianza. Es por Jesús y por lo que Él hizo que tenemos perdón de pecados. Ahí está justificación. Luego nos dice santificación, lo cual no es opcional. El que es perdonado de sus pecados, el que verdaderamente es salvado, empieza un período que se llama de santificación, que inicia con su conversión y termina
hasta el día de su muerte o hasta el día que Jesucristo vuelva. No es opcional, sigo insistiendo. Las personas, algunos están predicando un tipo de evangelio en el cual parece que la persona puede aceptar a Cristo y ser perdonado de sus pecados, pero nunca ser santificado. Y no, en Cristo tenemos eso también. La santificación, que se refiere a ese proceso de purificación en el que vamos siendo más y más como Cristo, más limpiados más y más de nuestras maneras equivocadas de pensar, de actuar, de vivir. Es un periodo de santificación, recordando que santificar significa apartar, poner aparte algo es santificarlo. Entonces, en Jesucristo nosotros tenemos la santificación, nosotros somos apartados del mundo y del pecado para ser de Dios. Y finalmente redención, que es el término que se usa para rescate. Finalmente hemos sido rescatados en Cristo. Estábamos atrapados, estamos en el mercado de esclavos del pecado y Él nos ha comprado y nos ha dado la libertad. Todo en Jesucristo. Por eso hemos leído entonces esos versículos. Leamos ahora Hebreos capítulo 12, versículo 2. El que lo tiene levanta la mano y me dice. Qué bueno que Joel trajo Biblia hoy. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Ese poner la mirada en Jesús es la respuesta de esta pregunta. No hay nadie más podemos poner nuestra mirada, por más santo, por más ejemplar que sea, es un ser humano, una criatura que está con su naturaleza todavía pecaminosa. En cambio, el Hijo de Dios, Jesús, es dado aquí como el autor y consumador. Pensemos en esas dos palabras para que veamos que no tenemos a nadie más que volver a ver. Autor, ¿qué significa autor? El que hace algo, el que inicia algo, Él es el autor. Entonces, la fe que nos da salvación, el autor de esa fe es Jesucristo, el Hijo de Dios. No podemos ver hacia otro lugar. La fe no nos la da la iglesia, la fe no nos la transmiten nuestros padres como tal. Nos pueden enseñar si el camino. Los pastores, los predicadores, podemos enseñar el camino y presentarles el camino de salvación y les llamamos con urgencia a venir a Cristo. Pero el autor de la fe es Jesucristo. Y el consumador, ¿qué significa? ¿Qué significa cuando algo es consumado? Algo es terminado, completado. Entonces veamos esos dos, autor y consumador, y relacionémoslos con lo que Jesucristo dice en Apocalipsis, que corresponde al Jehová del Antiguo Testamento cuando dice, yo soy el primero y el postrero. Es decir, el primero y el último. Siempre cuando veamos ese versículo, autor y consumador, primero y último, hagámonos esta pregunta. ¿Quién está antes del primero? Nadie. ¿Quién está después del último? Nadie, porque es el último. Y por eso Él es el primero y el último. No, hay gente que lo piensa, es demasiado radical, demasiado exclusivista. Solo Él se puede, solo en Él. De principio a fin no hay nada para donde yo pueda mirar, solo la mirada en el Hijo de Dios, Jesucristo, de principio a fin. Por eso también nos dice, no vamos a buscarlo, creo que lo conocemos, Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y oigan lo que dice de ese Mesías, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Qué más le hace falta ahí? ¿Qué más quería que Dios nos diera si nos dio en su Hijo Jesucristo todo? Vamos a leer entonces lo que dice Colosenses 1, 19 y 20. Doña Mirna, ¿lo tiene? Pensé que me estaba diciendo. Fabián. Por cuanto agradó al Padre
alcanzase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Amén. Ahora léame por favor el capítulo 2, versículo 10. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Amén. Entonces veamos esos versículos, lo maravillosos que son para hacernos entender. Vean. Perdón, estamos en Colosenses. Dios Padre se agrada por su voluntad buena de que en su Hijo Jesucristo habite toda plenitud. Esa palabra plenitud significa completo, no hace falta nada. Jesús es suficiente, Jesús y lo que hizo Jesús. Siempre pensemos en la salvación en esto, en Cristo y lo que Cristo hizo. Siempre son las dos cosas. Es la persona del Hijo de Dios y el sacrificio que Él realizó. Eso es suficiente. Y dice que con eso reconcilia. ¿Qué significa reconciliar? Que hacen la paz. Dos que estaban en enemistad, dos que tenían conflicto, ya no están más en conflicto, ahora ya no están en guerra, están en paz. ¿Cómo fue hecho tal cosa? Haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Por eso les digo que no es solo la persona de Cristo, sino lo que Él hizo, el derramamiento de su sangre, el sacrificio de la cruz necesario para hacer la paz con Dios. Sin eso no hay paz con Dios. Por eso tenemos que entender lo necesario del sacrificio de Cristo. Si Jesucristo no hubiera muerto por nosotros, la deuda sigue pendiente para con Dios. Ahora, Él murió y a los que tienen fe en Él les es otorgado el perdón. Y ese versículo, el 10, dice, y vosotros estáis completos en Él. Ahora bien, esto realmente es lamentable que tantos creyentes parezca que no están completos en Él. Entonces, viene alguien con alguna nueva cosa y le ponen oído como si Cristo no fuera suficiente. Un nuevo mover, una nueva revelación. No, estamos completos en Jesús. ¿Sabe qué necesitamos nosotros? Más de Jesús. No es ver para otro lado, no, en Él estamos completos. Y lo que nos haga falta, si no nos sentimos completos, a Cristo es el que hay que ir. Vosotros estáis, esto es por la fe, completos en Él. Y nos vemos por la fe, completos en Él, significa, no me hace falta nada más. La salvación está consumada. Cuando Jesucristo en la cruz dice aquellas palabras, consumado es. La tarea está cumplida, terminada, no hace falta aquí añadir nada, consumado es. Pero vuelvo a insistir, los creyentes se comportan y en estos ofendemos a Dios como si faltara algo, como si Cristo no hubiera hecho una obra completa. Dios aceptó ese sacrificio como algo completo, el pago, no debemos nada. Si tenemos verdadera fe en Jesús, no hay deuda pendiente. Está pagado, estamos completos en Él. Así como las transacciones, cuando la gente le dice a otro, no le debo nada, ¿verdad? Ya se canceló todo, tranquilos estamos. Así tenemos que pensar, ya Dios mío, y sabemos que eso es por Cristo, porque si fuera por nosotros, tenemos una deuda inmensa. Y todos los días la hacemos más grande. Pero tenemos a ese Salvador completo. No olvidemos ese versículo, vosotros estáis completos en Él. Y cuando usted ve a un creyente, de un hermano de otra parte y que comienza a escuchar estas cosas y mire que llegó uno a dar una charla de sobre esto y del otro, ¿qué es lo que sucede? ¿No es suficiente Jesucristo? ¿Necesitamos ideas nuevas? ¿Necesitamos las filosofías del mundo? No, estamos completos en Él. Entonces,
esta es la aplicación, miren. Fácil es criticar al católico que tiene así, claro, amor por Cristo, pero también este santo de mi favorito y esta otra virgen y el otro. Sí, lo quiero a él, pero también quiero todos estos como ayudas, dice él. El único que nos puede ayudar es el autor y consumador de la fe, el que derramó su sangre. El pasado martes hablaba con una señora, un caso, hay tantos casos tristes, mis hermanos, de verdad que Dios nos dé compasión por las personas que sufren. Y atendía a una señora que ella solo tuvo un hijo, era sola con su hijo, un buen joven parece siempre, y lo perdió, le dio un cáncer de esos que duran un mes y murió, un muchacho de 25 años. Y entonces ella se dolía, obviamente, se entiende eso, muchísimo por la pérdida de su hijo y parece que no podía superarlo. Pero entonces ella me daba como ejemplo que María, que vio morir a su hijo y el dolor de ver a su hijo, era como, ella lo tomaba como que ella era la que le podía dar las fuerzas para pasar por aquello. Pero vean en nuestro razonamiento, lo que deberíamos pensar es más bien, ¿quién le dio fuerzas a María para soportar semejante dolor? Eso es lo que debíamos pensar, porque María no nos puede dar las fuerzas, es el que le dio las fuerzas a María nos las dará a nosotros, para superar el dolor, ¿me entienden? ¿Por qué? Porque aquí dice, vosotros estáis completos en Él. Vamos a ver Isaías 43:11. Doña Mirna. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Versículo 25 también de ese capítulo. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Bien. Nos está diciendo la Sagrada Escritura por el profeta Isaías, en ese capítulo 43, que no hay quien nos pueda salvar, solo Jehová, solo Dios. Él es el único Salvador. Pueden ver la conexión con Jesús, al cual se le pone ese nombre precisamente porque Él es el Salvador. Nos está diciendo, es un solo Dios. Y lo que Él hace al borrar nuestras rebeliones, ¿y cómo lo hizo? ¿Cómo hizo para hacer eso? El profeta Juan nos dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es Jehová. Borro tus rebeliones. Es exactamente la misma acción que se promete en el Antiguo Testamento y se cumple en Jesucristo, el Hijo de Dios. Y ahora Juan 1:16, ¿lo tiene Jonathan? Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Vamos a ver si es ese. Bueno, sí, ese es el versículo, porque habla de la palabra plenitud. Él está completo, Él tiene todo lo necesario. Por eso les decía que si necesitamos algo, no vayamos a otra parte, vayamos al que lo tiene todo, a Jesucristo. De su plenitud tomamos todos. Y después nos dice, ¿y cómo se hace eso? Gracia sobre gracia. ¿Qué significa? No hay pago que podamos dar, no lo podemos comprar y no lo podemos merecer. Gracia sobre gracia. Inmerecido. No podemos ganarlo, no podemos pagarlo. Por favor, que eso se meta en nuestra mente. No, ¿por qué? Porque podemos, y no solo en nuestra mente, en nuestra alma. Porque usted puede decir, sí, la salvación es por gracia. Y después estar actuando como si usted se estuviera ganando la salvación con lo que hace. Tiene que vivir sabiendo, si usted da un pasito hacia adelante en la santificación, si usted da un paso grande hacia adelante en la santificación, no puede gloriarse en usted mismo. Eso viene de Cristo. Porque Él es hecho para nosotros justificación, santificación. Es por Jesús. Usted ni yo podríamos avanzar en santidad si no fuera por Cristo, que nos ha sido hecho por nosotros sabiduría, justificación, santificación y redención. Bien, entonces hasta este momento hemos refutado
que se puede tener al Salvador, pero como que es casi completo, pero ahí lo completamos con otras cosas. No vamos a completarlo con nada porque no le hace falta nada. O como solemos decir, si usted tiene a Jesús, lo tiene todo. Y si usted no tiene a Cristo, no tiene nada, aunque en este mundo lo tenga todo, no tiene nada si no tiene a Cristo. Vamos a ver ahora la pregunta número 30. Dice así: ¿por qué Él se llama Cristo? Es decir, ungido. Respuesta: porque Él fue ordenado por el Padre y ungido por el Espíritu Santo como el principal profeta y maestro que nos ha revelado el consejo secreto y toda la voluntad de su Padre concerniente a nuestra redención, y como el sumo sacerdote que con aquel único sacrificio de su cuerpo nos ha redimido e intercede continuamente ante su Padre por nosotros, y como Rey que nos gobierna por medio de su palabra y su Espíritu, y defiende y preserva esa salvación que ha comprado para nosotros. Muy bien, vamos ahora a desmenuzar esto y a ver la base bíblica, porque esta doctrina es muy importante y es preciosa. Le llamamos los oficios de Cristo. Primero hay que entender qué significa Cristo. Cristo es una palabra de origen griego, Christos, pero procede de otra palabra hebrea, Mesías, y significa ungido. Ahora, para poder entender por qué se le llama ungido, tenemos que ir al Antiguo Testamento y ver cómo funcionaba. Ese acto de ungir es derramar aceite sobre alguien. Entonces, ese acto tenía un simbolismo muy importante, porque es el acto en el cual se ratifica que la persona que está siendo ungida tiene la capacidad de realizar una cierta tarea que se le da. Eso es ser ungido. Entonces, en el Antiguo Testamento eran ungidos básicamente sacerdotes y reyes, y en alguna ocasión tenemos un profeta que también fue ungido. Pero entonces eso es lo que significa. El que ungía tenía una redoma de aceite, la derramaba sobre la cabeza de aquella persona, y desde ese momento en adelante era como decirle: Dios le ha encargado una tarea y le ha capacitado para que la haga. Entonces, esto es, ¿qué tarea fue la que le dio Dios a su Hijo Jesucristo? Vamos a verla. ¿Y cómo lo capacita? Con su Espíritu Santo, porque ese es el símbolo del aceite. Lo que está diciendo en esa unción es: el Espíritu de Dios viene para capacitarle para que haga lo que debe hacer. Entonces vamos a ir uno por uno de esos oficios de Cristo. Leamos por favor Salmos 45:7. Julio. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Este salmo está profetizando lo que Dios haría con su Hijo. Dice que lo ungió con óleo es aceite también, de alegría. Y eso es muy bonito porque nos está diciendo que el Señor Jesucristo no viene al mundo obligado o de mala gana, o voy porque me encargaron esto, sino que óleo de alegría. Él tenía alegría al hacer la función. Hace un momentito leyó, creo que fue Fabián, la cita que dice, en Hebreos, que dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, dice, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, el oprobio. ¿Qué significa eso? Que Jesús vio el resultado de lo que iba a hacer y se goza en el resultado, que era la salvación de su pueblo. Por eso le llama óleo de alegría. Es ungido
el Hijo de Dios. Y eso que dice el Salmo 45:7, en Hebreos 1:9 se da como el cumplimiento en Cristo. Si alguien tuviera ahí Hebreos 1:9. Daniel. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Bien, otra vez nos dice que Jesús fue ese ungido con óleo de alegría. También prestemos atención a lo que ahí se dice de Jesús, para que entendamos lo completo de la doctrina de Cristo. Te ungió Dios, el Dios tuyo. Mis estimados, acuérdense que Dios Padre es el Dios de Jesucristo. Eso es muy interesante. Él es su Dios. Por eso hablamos de Dios, ¿verdad? Entonces, el Padre es el Dios de Jesucristo, y por eso es correcto decir que oramos al Dios de Jesucristo y al Padre de Jesucristo. Y Él mismo lo dijo así cuando habló con sus discípulos: voy a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Ese es nuestro Salvador. Él se hizo verdaderamente hombre, y claro que esto se está diciendo como hombre. Verdadero Dios, verdadero hombre. En esto, como hombre, Él se somete al Padre y es ungido. Bien, ahora veamos lo del oficio profético. Vamos a leer Deuteronomio 18:15 y otro, por favor, me tenga listo, Hechos 3:22. Doña Mira tiene Deuteronomio 18:15. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Ok, oiga, la profecía de Moisés es que Dios iba a levantar un profeta al cual ellos debían escuchar. Ahora leamos Hechos 3:22. Jonathan, que es en el sermón que Pedro da cuando el Espíritu Santo ha venido, y bueno, dígalo. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hablo. Ok, entonces él es el profeta. Ahora vamos a definir bien el oficio de profeta, porque a veces las personas no entienden de lo que estamos hablando. Sí es cierto que los profetas, en muchas ocasiones, los profetas, por ejemplo, del Antiguo Testamento, tenían la capacidad de hablar de algo que va a suceder a futuro. Pero eso no es necesariamente la función de un profeta. De hecho, hubo muchos profetas que no hicieron eso. Juan, el que Cristo llama el mayor profeta que ha existido, nunca dio una profecía así. Juan, el oficio profético es hablar en nombre de Dios y llamar al pueblo al arrepentimiento. Ese es el oficio profético. Entonces, cuando hablemos de oficio profético, imaginémonos esto. Imagínense, Jesucristo está de cara al pueblo y Él está hablando en el nombre de Dios, viendo hacia el pueblo. Jesús nos habla en el nombre de su Padre. Otra vez, piénsenlo, es Jesús, el profeta por excelencia, el que nos da la palabra de Dios, recibe del Padre todo para darlo a su pueblo. Esa es la función profética. Se pone entre Dios y el pueblo de Dios para hablarle al pueblo de Dios en el nombre de Dios. Leamos por favor Juan 1:18 y Juan 15:15. Fabián. A Dios nadie le dio jamás el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer. Muy bien. Entonces, en la función profética, Él nos muestra a Dios porque Él, por la palabra de Dios, nos revela quién es Dios. El 15:15, por favor, Julio.
ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. ¿Ven otra vez la imagen? Todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Es Jesús de frente al pueblo de Dios, diciéndole todo lo que Dios dice. Y ahora vamos a un versículo muy, muy importante, Mateo 11, 27. Jonathan. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo, sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Prestemos atención a eso. Entonces, conocer a Dios no es posible por el ser humano en sus fuerzas ni en su capacidad. El pecado nos impide conocer a Dios y nuestra capacidad ni nuestros sentidos son suficientes para conocer a Dios. Pero aquí entonces vemos la unidad del Dios Trino. Dice, el único que conoce al Padre es el Hijo, el que lo conoce plenamente. ¿Y quiénes llegarán a conocer al Padre? Aquellos a los que el Hijo lo quiera revelar. Y esto nos hace pensar entonces que esa es la función profética, revelar la mente del corazón de Dios al pueblo de Dios. Por eso hoy en día nosotros no necesitamos que nadie sea profeta en el sentido de revelación nueva, porque toda la revelación está aquí en la Sagrada Escritura. Entonces, la función profética, ¿de qué manera subsiste? Cristo sigue siendo nuestro profeta. Y entonces, de la palabra de Dios, el predicador toma para hablarle al pueblo, y eso es profecía. Eso es palabra profética. Quisiera que alguno me lea, por favor, Hebreos 1, 1 y 2. ¿Lo tiene, doña Mirna? Sí, por favor. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Bien, vean la claridad con que se nos habla. Dios habló en el pasado de diversas maneras. ¿Cómo lo hizo? Por los profetas. Él habló con sueños, con visiones, con palabras audibles, de muchas maneras habló Dios, pero luego dice que la revelación plena, es decir, la última revelación de Dios es su Hijo Jesucristo. Nos ha hablado, dice, por el Hijo. No, vuelvo a la pregunta anterior. En Jesucristo tenemos todo lo necesario, estamos completos en Él. Jesús nos da la revelación completa del Padre. Y como habíamos leído, a Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. De eso se trata el ministerio profético, Juan 1:18. Ahora vamos a ir al ministerio sacerdotal de Cristo. Leamos Hebreos 7:21. Amén. Julio. Porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Amén. Puede leer también el 10:12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Amén. La función sacerdotal o el oficio sacerdotal debemos pensarlo ahora en una dirección diferente.
Les decía que Jesús está como profeta de cara al pueblo, hablando de Dios, de parte de Dios hacia el pueblo. En el oficio sacerdotal es al revés. El Señor Jesucristo está viendo hacia Dios por el pueblo, presentando al pueblo ante Dios. Esa es la función de mediador. Y eso es lo que hace un sacerdote, mediar entre los hombres y Dios. Por eso les digo que una imagen que nos ayuda mucho es ver a Jesús en una parte viendo hacia nosotros, enseñándonos todo lo que el Padre nos dice, y en otra más bien viendo hacia el Padre y haciendo así casi. A estos defiendo yo, por estos he pagado yo. ¿Entienden? Entonces, lo que venía sobre nosotros lo recibe Él. Esto es precioso. Y con respecto a este entendimiento, hay un seriosísimo error en el catolicismo romano, porque se le llama a la misa el sacrificio de la misa. Si ustedes estudian un poquito de teología del catolicismo romano, se le llama así, el sacrificio de la misa, y dicen un sacrificio incruento. ¿Saben qué significa cruento? Cruento es que hay sangre. Entonces ellos dicen, sí, el sacrificio de Cristo fue con sangre. Ahora nosotros ofrecemos un sacrificio sin sangre al ofrecer la hostia. Pero quisiera que lean conmigo, leyó muy bien en Hebreos 10:12. ¿Puede leerlo otra vez, por favor, Julio? Hebreos 10:12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Esta es la parte que tenemos que tener bien clara. Una vez para siempre. Un sacrificio irrepetible. No es necesario otro sacrificio más, porque aquel sacrificio fue perfecto. Pero entonces llevamos esta idea. Los sacerdotes ofrecían algo a Dios. Todo el antiguo pacto describe qué debían los sacerdotes ofrecer a Dios dependiendo de las circunstancias. Entonces ofrecían un cordero, un macho cabrío, un becerro, etc. Ofrendas también, otras ofrendas de alimentos, de vino, de aceite, de hojuelas, de harina, muchas ofrendas dependiendo de cada situación. Y siempre el sacerdote es tomando la ofrenda del pueblo y llevándola a Dios, y a él le correspondía estar ofreciendo ofrendas. Ahora, nosotros leemos que él ofreció una solamente y para siempre, y se fue y se sentó a la diestra de Dios. Y ahí es donde quisiera que leamos en Efesios 5:2. Efesios 5:2, leo para ustedes. Dice así la escritura: y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Esto es lo bello que les digo, que Jesús, nuestro sacerdote, nuestro mediador único y perfecto, ¿qué le ofrece al Padre por nosotros? Se ofrece a sí mismo. Él mismo es la ofrenda. Esto es maravilloso. Él no ofrece otra cosa, se ofrece a sí mismo. Y el Padre acepta aquella ofrenda que es perfecta, la ofrenda de su Hijo Jesucristo. ¿Cómo la recibe? Con olor fragante. Esto nos recuerda también todos aquellos rituales antiguos en los cuales se representaba por aquel incienso que subía a Dios, por aquel humo del holocausto, algo que es aceptable a Dios simbólicamente, porque eso era simbólico. En Cristo ya no es simbólico, en Cristo es la realidad. Aunque nos parezca tan extraño, ¿verdad? Aquel momento de la crucifixión está recibiendo Dios con agrado el sacrificio de su Hijo Jesucristo. Porque ahí lo dice, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y entonces vamos a leer ahora en Romanos 3:24.
¿Quién lo tiene? Jonathan. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Sí, Romanos 3:24. Ah, yo leí 25. Ok. Bueno, lee el 24 y el 25. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Bien, necesitamos estar informados de lo que se hacía en el antiguo pacto para que esto tenga sentido para nosotros. Porque la sangre de aquella víctima se rociaba sobre un lugar que se llamaba el propiciatorio. Y propiciación significa aplacar la ira. Todo eso, como les digo, era simbólico. La ira de Dios, justa ira de Dios sobre el pecador por causa de sus rebeliones, es aplacada por medio de la sangre de la víctima. Ahora, ¿a quién puso Dios como propiciación? Como que aplaque la ira. Por eso les decía que Él se pone para recibir Él lo que nosotros tendríamos que recibir a Jesucristo nuestro Señor. Leamos Romanos 5, 9 y 10, que dice así. Vamos desde el 8. Romanos 5, 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Y el 10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. ¿Ven que la Biblia habla con una claridad y sinceridad que a nosotros no nos gustaría ver? Porque dice, si siendo enemigos, al ser humano no le gusta que le digan que hubo un momento en su vida donde él estaba en enemistad con Dios. Hay personas que pretenden que siempre han sido amigos de Dios y siempre han amado a Dios, porque no entienden cómo es Dios, cuán santo es Él y cuánto le ofende nuestras palabras, nuestros pensamientos, nuestras acciones y nuestras omisiones. No, éramos enemigos, pero por la muerte de su Hijo vino la reconciliación. Y entonces nos dice, vean qué gran amor. Esto es un acto de gran amor de parte de Dios. Vamos a ver en estos minutos el último oficio, que sería el oficio regio, que llamamos a veces, o el oficio de Cristo como Rey. Salmo 2:6 y otro me lee, por favor, Lucas 1:33. Salmo 2:6. Ese salmo es mesiánico, Janeiro lo lee. Salmo 2:6. Pero yo he puesto mi rey sobre Sion, mi santo monte. Bien, el salmo nos está diciendo que Dios habla así del Mesías. He puesto mi rey en Sión. Sión es una palabra que se refiere a Jerusalén, porque en Jerusalén había una fortaleza, o sea, un castillo que conquistó David. Y entonces cuando David lo conquista, lo llaman la ciudad de David. Esa tiene el simbolismo de la ciudad de Dios. Si usted es creyente, usted es ciudadano de la ciudad de Dios. Pero esta ciudad de Dios tiene un rey. Aquí nosotros no hay anarquía, ni cada uno hace lo que le parece, ni es democracia. No. Hay un rey. He puesto mi rey en Sión, mi santo monte. Vuelvo a decir, si usted es cristiano, tiene que considerarse ciudadano de esta ciudad santa. Y esa ciudad santa no es democracia, no es anarquía, tiene un rey. Es una monarquía. Y ese rey se llama Jesucristo. Lo ungió Dios para eso, para que fuera rey. Lucas 1:33, cuando se relata el nacimiento, dice, ¿quién tiene? Sí, hermana. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Vean también con respecto a esto, qué claro es. ¿Cuánto va a reinar Cristo?
Su reino no tendrá fin. En muchas otras partes habla simbólicamente de espacios de tiempo, pero ahí nos dice con claridad que el reino de Cristo no tiene fin. Él reina a la diestra del Padre para siempre. Él es rey. Ahora bien, los reyes reinan. Usted no puede decir, sí, creo que Cristo es rey y vivir según sus propias reglas. Tiene que vivir según las reglas del rey. Leamos Mateo capítulo 28. Yo lo voy a leer para ustedes, pero vayan por favor ahí conmigo para que vean con cuánta claridad nos habla la Sagrada Escritura. Mateo 28, y voy a leer a partir del versículo 18 hasta el final. Mateo 28. Esto es, ya después de la muerte de Cristo, ya después de su resurrección, esto es, cuando ya Jesucristo va a ascender y a dejar a sus discípulos aquí con la gran comisión. Y les dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Está hablando un rey, mis estimados. Está hablando un rey que dice, porque la palabra potestad significa autoridad, derecho y poder. Entonces él dice, lo que está diciendo es que el Padre le dio toda potestad en el cielo y en la tierra. Así que Jesús es el rey. Y ahora, como rey, él le habla a los súbditos de su reino y les dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Este rey nos manda a nosotros, súbditos de su reino, que vayamos y proclamemos sus enseñanzas y que todo aquel que se haga discípulo de él tiene que ser bautizado y vivir conforme a las reglas de este reino. Cuando ustedes leen en Mateo capítulo 5 las bienaventuranzas, lo que están leyendo es la constitución del reino de Dios. Así son los que viven en este reino. Son 8 bienaventuranzas, los reto que lo lean en Mateo 5 y sepan que ahí cuando están leyendo eso están diciendo así tienen que ser los que viven en este reino y son ciudadanos de este reino. Hemos visto los 3 oficios de Cristo. No es correcto, es más, es dañino el pensar que usted puede recibir a Cristo solamente como su Salvador y ya usted está salvo, pero todavía Cristo no es su Rey y su Señor. Y entonces algunos que piensan de esta manera siguen hablándole a los cristianos y diciéndole, es que me parece que usted ha recibido a Cristo como su Salvador, pero todavía Él no es su Señor. Ese tipo de cosas son contrarias a la Biblia, no se encuentran en la Biblia. Cuando usted recibe a Cristo, recibe el Cristo completo, ese que es el profeta de Dios. Y miren qué bello esto. Les decía que el profeta es el que habla las palabras de Dios. Pero en el caso de Cristo, Él mismo es la palabra de Dios. Por eso es llamado el Verbo de Dios. Pero ese Cristo que nos revela al Padre y que también es mediador entre Dios y los hombres, Él es Rey. Y si usted no lo acepta como Rey para someterse a Él, Él tampoco va a ser ni su mediador ni su profeta. Acepte al Cristo completo. Y cuando usted lo tenga completo, usted va a decir, estamos completos en Él, no me hace más falta nada. Y cuando me falte algo, lo que quiero es más de Cristo. Que el Señor los bendiga. Sigamos orando para que el Señor nos dé fruto en estos estudios. Oremos. Te alabamos, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Está escrito en tu palabra y hoy lo hemos leído, que solamente Jesucristo, tu Hijo, conoce plenamente al Padre y es el único que nos lo puede revelar. Rogamos que por tu Espíritu Santo sea revelado a nosotros y nos acerque a ti y veamos nuestra vida transformada y llena de tu paz y de tu gozo y de tu amor y de tu santidad. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Yo veo como se va muy rápido esta hora.
Mira qué rápida se me va a mí. Apuntan cuenta. Ay,